Cuando salí a la noche de Gantok me sentí eufórico. Solo por estar en presencia de Dorje Wammo, escuchando su historia tan real, sintiendo el hielo, los vientos cargados de nieve que ella había descrito. Sentí como una nostalgia dentro de mí, como un eco distante. Cuán extraordinario es verdaderamente conocer a alguien con el coraje no solo de creer en una tierra de ensueño, sino de dejar todo atrás por ello. Solo si estás dispuesto a abandonar todo e irte para siempre, me había dicho ella, solo entonces puedes ir al Beyul. Dorje Wammo dejó su nativo Bután y nunca regresó. Ella gustosamente abandonó no solo sus posesiones, sino que fue bastante decidida al momento de decir adiós a todos aquellos que había conocido. Tan infinitamente increíble era el lugar al cual ella estaba yendo. Me hallé a mí mismo en un punto alto de la ciudad. Tal vez era la altitud, o tal vez lo bajo que estaban las nubes, que de algún modo hizo que el cielo pareciera más inmediato, como si no estuviera desconectado desde donde yo estaba parado. El firmamento de estrellas parecía estar lo suficientemente cerca como para tocarlo. La imagen de la luna, libre de las nubes que se movían enrollándose rápidamente. Cruzando un valle profundo y amplio, se elevaban las crestas de densas colinas arboladas. Ascendiendo a la distancia se hallaban los picos del monte Kanchenjunga, ataviados de nieve. Allí, tumbados bajo la misma plateada luz de la luna, estaban las mismísimas laderas nevadas de las que tan vívidamente había hablado Dorje Wammo. Tal vez estaba confundiendo los palpables detalles con los cuales ella había contado su historia, vívida hasta la más mínima particularidad, por la realidad de aquello que ella buscó, pero sentí la necesidad de indagar más profundo en la historia. Volví a ver a Dorje Wammo a la mañana siguiente para preguntarle si conocía a otros que hubieran ido con Tulshuk Limpa en su viaje al Beyul. Ella me habló de 2 personas, quien a la vez me hablaron de otros, y eventualmente la búsqueda de aquellos que habían salido de viaje hacia el Beyul me llevó a aldeas, monasterios y cabinas de retiro de montaña desde Darjeeling y Sikkim en los Himalayas orientales hacia los Himalayas occidentales y Nepal. Conocí y pasé tiempo con la mayoría de los miembros sobrevivientes de la expedición, la mayoría ya bastante mayores, y también con la familia del lama. Estas extraordinarias personas que dejaron todo atrás para seguir sus sueños, además dieron su tiempo para contarme cómo fue para ellos el evento más extraordinario de sus vidas. La persona más importante con la que hablé fue Kunsan, el único hijo de Tulshuk Limpa. Él me proveyó el hilo que entretejió entera la historia de Tulshuk Limpa y su expedición visionaria. Con 18 años, al momento en que su padre partió hacia el Beyul, Kunsan fue capaz de ofrecer un recuento de primera mano de lo que otros conocían solo de oído. Kunsan oyó las historias de la juventud de Tulshuk Limpa directamente de él. Uno podría esperar, e incluso perdonar, que un hijo exagere las hazañas de su padre. Pero los detalles de sus historias, sin importar cuán fantásticas fueran, me asombraron todavía más cuando las chequeaba preguntando a otros que estaban en posición de saber. El respeto y la admiración de Kunsan por su padre era igualado por su profundo conocimiento del budismo tibetano. El profundo respeto no le impedía ver la locura inspirada, divina, y el humor en el corazón de muchas de las historias. Solamente con Kunsan tengo cerca de 50 horas de entrevistas grabadas. Cuando las transcribí, me impresionó la cantidad de tiempo en que lo que hablamos fue imposible de traducir a causa de la risa. Solía preguntarme dónde poner el límite cuando Kunsan contaba las historias. A menudo tenía la sensación de que me llevaba hacia una plataforma estrecha sobre aguas profundas.
acercándome más allá de lo que a mí me resultaba cómodo, a un lugar donde la lógica fallaba. Sus historias a menudo comenzaban sobre terreno lo suficientemente firme, pero a medida que reconstruía los sucesos, se iba volviendo más fantástica. Y de repente me hallaba a mí mismo siguiéndolo con mi credulidad intacta, yendo más allá de lo que normalmente podría. Terminé por creer cosas que si las contara abiertamente sonarían demasiado fantásticas para haber sucedido. Cada vez que pensaba que Kun-san había ido demasiado lejos, hallaba un detalle que lo corroboraba en algo que alguien más había dicho. O chequeaba detalles con él que otros me habían dicho, y hallaba coincidencias de hechos insólitas, incluso en las historias más excéntricas. Con Kun-san, uno podía percibir cómo era su padre, haciendo realidad cosas usualmente relegadas al mundo de la ficción y la imaginación. Él no estaba confundiendo los hechos con la ficción, sino más bien estaba forjando una nueva síntesis de los dos. Se nos ha enseñado desde pequeños a separar los hechos de la ficción. Podemos leer Alicia en el País de las Maravillas y ser transportados a una tierra de maravillas. Aunque estemos allí, sabemos que el País de las Maravillas en realidad no existe. Al imaginarlo, participamos en el reino oculto de las maravillas que el autor imaginó, pero retenemos nuestro sentido de lo que es propio. No necesitamos trazar la línea entre la realidad y la ficción. Solamente la suspendemos y nos entretenemos. Eso ciertamente es lo prudente. Podemos asumir que es lo que hizo el mismo Lewis Carroll. Él podía escribir sus libros acerca del País de las Maravillas y aún así mantener su posición como un respetado catedrático de Oxford. Pero imaginen qué hubiera sucedido si Lewis Carroll hubiera proclamado la realidad del País de las Maravillas y hubiera lanzado una expedición. Seguramente se hubiera pensado que él estaba más loco que una cabra, tanto en el Oxford de sus días como en el de hoy. La línea separando la realidad de la ficción es ciertamente trazada de manera tensa y duradera, ya que esa tensión es lo que separa la cordura de la locura. Cruza una y cruzarás la otra. La primera vez que me encontré con Kun-san, le pregunté el significado del nombre de su padre. Kun-san me dijo que para entender el nombre Tulshuk Limpa teníamos que ir atrás, directo a Padmasambhava, el místico y visionario del siglo VIII, a quien a menudo se le adjudica la llevada del Dharma o la enseñanza budista a Tíbet. Padmasambhava estableció las enseñanzas viajando a través de la alta meseta de Asia Central, subyugando a las deidades locales pertenecientes al Bompo, la religión indígena de Tíbet con fuertes elementos chamánicos, y convirtiéndolos en protectores del Dharma. Kun-san explicó que Padmasambhava no solamente entendió el pasado y tenía maestría del presente, sino que también podía ver el futuro. Solo dio las enseñanzas que eran apropiadas para la fundación del budismo en ese remoto rincón del mundo en el siglo VIII. Otras enseñanzas que él conocía serían mejor impartidas en una fecha posterior, incluso cientos de años más tarde, y por eso él las ocultó. Estas enseñanzas ocultas son conocidas en tibetano como ter o terma, que significa tesoro. Y aquellos que hallan la terma son conocidos como tertones o reveladores de tesoros. Padmasambhava ocultó cosas como escrituras tántricas. Ocultó ciertos objetos rituales que una vez descubiertos darían tremendos poderes. Ocultó grandes conocimientos espirituales. Pero lo más importante que Kun-san explicó, él ocultó los valles secretos como aquel en Sikkim, el Beyul de Mollón. Estos valles son los tesoros más preciosos de Padmasambhava y los más difíciles de hallar.
Kunsan era tan elocuente como entusiasta acerca de los tremendos conocimientos de Padmasambhava. Sabiendo que las enseñanzas de Buda peligrarían en Tíbet, Padmasambhava también sabía qué es lo que sería necesario y cuándo. Algunas de las más importantes escrituras del budismo tibetano fueron protegidas a lo largo de vastos periodos de tiempo en las inmutables capas de las conciencias de los tertones. Las termas permanecen ocultas del mundo hasta que el tiempo correcto madura, hasta que un tertón particular encarna y lo abre. Le dije a Kunsan que podía imaginar cómo Padmasambhava había ocultado un texto o incluso un dorje, el implemento de metal de 2 lados que los lamas usan en los rituales y que representa el rayo. Pero cuando le dije que no entendía cómo podía ser ocultado un conocimiento, especialmente un conocimiento espiritual, él estalló en risas. Tú solo imaginas que puedes entender cómo Padmasambhava ocultó sus textos. De seguro, él no solamente tomó un texto y lo enterró en una cueva o lo metió en una grieta de un acantilado. No fue así para nada. Él explicó que había 5 lugares donde Padmasambhava ocultó sus termas. Ocultó algunas en la tierra, conocidas como Satar. Ocultó algunas en las montañas, conocidas como Ritter. Algunas, llamadas Chuter, él las escondió en el agua. Y otras, llamadas Namter, son las que escondió en el cielo. Y las llamadas Gonter, las escondió en la mente en sí. Ocultar las termas es una cosa, encontrarlas otra. A medida que Padmasambhava ocultaba cada terma, él designaba un recientemente subyugado protector del Dharma para cuidarlo y mantenerlo oculto hasta que esa enseñanza en particular, objeto de poder o conocimiento, fueran necesitados. En el mismo momento que ocultaba una terma en el mundo exterior, también las plantaba en el interior, en la mente de alguno de sus discípulos. No en la superficie de su mente, esa parte que cambia, que se agarra a los recuerdos y que se pierde de una vida a otra. Él plantaba el conocimiento de la terma en la capa inmutable de la mente de su discípulo, donde la enseñanza estaría protegida. Lo que sucede es esto. Cuando llega el momento y se necesita una terma en particular, el discípulo apropiado reencarna. Este está un poco loco. Tiene la habilidad de entrar en un estado místico y que se le revele a manos de un protector del Dharma o de una Dakini, que es como un guía o un mensajero femenino, la enseñanza o iniciación dada directamente por Padmasambhava. Cuando a un tertón se le da una escritura, no es en realidad en la forma de un libro, al menos no al principio. Algunas veces lo que al tertón se le es revelado son tan solo unos pocos arañazos en una piedra. Otras veces él estira su mano dentro de una roca y extrae un apretado manuscrito enrollado de papel amarillento. En él habrá unas pocas letras en un alfabeto que solo un tertón puede entender. A partir de aquí, pasará horas o incluso días sin dormir, revelando el sentido contenido dentro de estos pocos caracteres, trayéndolos del lenguaje celestial al tibetano, como dijo una vez Tulshuk Limpa. Tulshuk Limpa era un tertón. Los tertones son conocidos por ser locos y totalmente impredecibles. Son famosos por ser extravagantes e irracionales y por su naturaleza indescifrable. Su fuerte es el comportamiento ilógico. Se espera que actúen de maneras que desafían la racionalidad, por la cual el resto de nosotros estamos regidos. Después de todo, ellos revelan tesoros ocultos, y a causa de estos son especialmente reverenciados entre los tibetanos, y como joyas preciosas, son extremadamente raros. No puedes entrenar para volverte un tertón.
Naces con la habilidad o no. Ninguna cantidad de estudio puede volverte un tertón. De hecho, demasiado conocimiento bien podría hacerte perder la habilidad. Como William Blake escribió en su libro El casamiento entre el cielo y el infierno, las mejoras hacen caminos rectos, pero los caminos torcidos sin mejoras son los caminos de los genios. Kunsan explicó que el nombre de su padre era Tulshuk Limpa. Los limpas son como la élite de los tertones. Ellos encuentran tesoros ocultos especiales, dijo él, por lo tanto son especialmente locos. ¿Y el nombre Tulshuk? Pregunté, ¿tiene algún significado? Para entender eso, él me dijo que teníamos que remontarnos a Golok, al norte de Kham, en el Tíbet del Este. Allí es donde nació su padre, bajo el nombre de Senge Dorje, que significa león del rayo. Desde la más temprana edad, Senge Dorje sobresalió como un chico ingenioso, inteligente y pícaro. Él podía aprender lo que fuera a pesar de lo difícil que fuera. Esto hizo que la gente sospechara que él era una encarnación, como sucede a menudo con niños que muestran habilidades especiales. Siendo este muy pequeño, fue enviado a la Gompa de Domán, un monasterio en su Golok natal, para ser entrenado. Esto debe haber sido a principios o mediados de 1920. Había en ese monasterio un gran lama, conocido como el Tulku o reencarnación de Domán. Ese era su título. Él era un lama que había reencarnado muchas veces en la Gompa de Domán, incrementando su conocimiento espiritual con cada encarnación. Su nombre era Dorje Dechen Limpa. Siendo un limpa, uno de esos raros reveladores de tesoros de élite, él tenía esa chispa y podía reconocerla también en el niño. Él vio la fácil capacidad del niño tanto para aprender como para hacer travesuras. Él notó que si bien él se salteaba la mayoría de sus lecciones, se ganó los celos de sus compañeros de clase al aprender y ser capaz de recitar los antiguos textos con solo una única y somera lectura. Comenzó a sospechar que el niño tenía un extraordinario futuro por delante. Cuando el niño estaba en la edad que pierden sus dientes de bebé, Dorje Dechen Limpa decidió probarlo. Tomó a Senge Dorje y a otra media docena de sus jóvenes monjes novicios y lo llevó a través de la planicie vacía detrás del monasterio, a donde una cadena montañosa se elevaba abruptamente en una serie de gigantescos peñascos. Guiándolos en una hilera que subía por la cara de la roca a lo largo de un camino traicionero de piedras sueltas y resbaladizas, los llevó a una grieta en el acantilado que se abría hacia una cueva. Allí se sentó en círculo con ellos, en el interior crepuscular de la cueva, y tomó los implementos de la vida ritual de un lama, el dorje, o implemento de metal de 2 lados que representa el rayo, el damaru, o tambor de mano hecho de cráneos de niños, y el dilbu, o campana ritual. En un pequeño bowl de metal colocó unos puñados de arroz de un viejo morral de cuero, y lo dispuso en el centro del apretado círculo en el que se sentaban. Los lamas tibetanos cantan sílabas sagradas en un tono tan profundo que puedes sentir que el aire silencioso entre todas las cosas vibra. Imagina cuánto más potente es la vibración si estás en una cueva y resuenan toneladas de roca. Si además tienes 7 años y eres un aprendiz, aprendiendo tanto lo real que es aquello que no es visible a los ojos, así como aprender a comunicarse con ello. El lama aparece ante ti como un mago, y sabes que el golpear de su tambor es oído en otros mundos. Además, el tañido de su campana llama a seres invisibles. Te sientas, con el miedo cabalgando en tu columna, desbordado de tanta maravilla y asombro ante cómo la atmósfera en la cueva se concentra
y toma forma. Dorje Dechen Limpa llevó a cabo un ritual ese día que movilizó a sus jóvenes novicios a un estado de expectación sobrenatural. Cuando las miradas de los niños estaban completamente absortas en él, y habiendo alcanzado la atmósfera deseada, en la cual lo que está más allá de los sentidos se hace casi palpable, tomó un puñado de arroz del bowl, entonando un único mantra seguido de un resonante silencio, arrojó el arroz en el aire. En ese silencio, los niños se quedaron sin aliento, tanto por miedo como por asombro. Los granos se transformaron en purvas, las dagas de los rituales tibetanos, y danzaron delante de ellos flotando y resplandeciendo en el aire. Los niños se corrieron, con sus rostros marcados por el miedo, excepto uno, Senge Dorje, cuyo rostro se volvió aún más concentrado. Él alzó su mano y, fijando sus ojos sobre la purva que estaba cerca de él, la alcanzó. Y con una confianza nacida de la intrepidez, la sujetó y la sostuvo rápidamente. Los otros niños se quedaron boquiabiertos, tanto de asombro como de admiración ante su camarada que se había adentrado en una visión y había extraído una pieza. Dorje Dechen Limpa simplemente sonrió. Así es la historia como Kunsan la contó. Por supuesto, ni él ni yo estuvimos allí. Hasta ahora, igual que como muchas otras historias fantásticas en esta notable historia, hay un elemento de verdad en la fantasía aparente, una difuminación de la línea entre la realidad y la ficción, de la cual algo tangible surge, como si estuviera diseñado para hacernos cuestionar nuestras conjeturas. En este caso fue la purva en sí misma, ya que Kunsan me dijo que su padre cargaría esa purva en una bolsa de tela o pliegue bajo su cinturón durante el resto de su vida. Cuando Kunsan era un niño pequeño de entre 8 o 10 años, solía ir a hurtadillas a la habitación de su padre a mitad de la noche con algunos amigos cuando las tormentas eléctricas se aproximaban. Cada noche, su padre clavaba la purva en un cuenco de arroz junto a su cama. Y en la oscuridad de la habitación, la punta brillaba con la venida de la tormenta, chispeando un momento antes de cada fogonazo de luz en el cielo, de cada fogonazo de los relámpagos. Sus amigos se asustaban tanto que querían gritar y escapar, pero él les llamaba la atención y los forzaba a hacer silencio mientras la purva resplandecía y chispeaba junto a su padre dormido. El día siguiente a que Tulshuk Limpa tomara la purva, Dorje Dechen Limpa lo llevó a dar un largo paseo. «Siento haber tomado esa purva», dijo el chico tan pronto como se hubieron alejado. Él pensó que iba a ser castigado. Dorje Dechen Limpa sonrió para adentro. «Está muy bien», dijo el lama. «De hecho, está muy bien. Ayer fue un examen, y solo tú lo pasaste. Aunque puedo manifestar las purvas, ni siquiera yo podría haber extraído así una de ellas. Esta purva era un namtar, un tesoro del cielo, un tesoro oculto tiempo atrás en el espacio. Eso significa que tú eres un tertón. Déjame verla». Tulshuk Limpa tenía la purva metida bajo su cinturón debajo de la túnica. Se la tendió respetuosamente al lama, quien la examinó de cerca y le dijo que la mantuviera segura, ya que le daría mucho poder. Dorje Dechen Limpa le tendió nuevamente la purva al niño y le habló con confianza. «Me iré pronto», dijo el viejo lama. «Iré a Sikkim a tratar de abrir el camino al Beyul de Mollón, el valle oculto a donde nadie ha estado. Vendrán 30 conmigo. Pero el camino es muy difícil. Debemos cruzar las planicies del Tíbet, cruzar a los intrépidos asaltantes en los caminos, cruzar los pasos de los Himalayas hacia el sur en Sikkim,
y luego escalar las laderas de la montaña de los 5 tesoros celestiales, el monte Kanchenjunga. Si tengo éxito, nunca regresaré y no nos volveremos a ver otra vez. Quiero que sepas algo. Hay un extraordinario futuro esperándote. No permanecerás aquí, sino que viajarás a tierras distantes. Personas de muy lejos conocerán tu nombre. Si fallo en abrir el camino, entonces tú serás el que lo haga. Justo antes de que Dorje-Limpa se enlistara en lo que sería su viaje final, ya que su intento de abrir el camino no tuvo éxito, y él moriría antes de regresar a Golok, él presidió la coronación del pequeño en la Gompa de Domán. Él declaró que el niño era un Limpa y lo bendijo con el nombre de Tulshuk Limpa. Tulshuk significa loco. Solía ir casi todas las tardes al apartamento de Kunsan en Darjeeling para hablar con él acerca de su padre. Todo esto fue durante un lluvioso monzón. Kunsan vivía con su familia en el mercado, arriba de un restaurante, una posilga húmeda de una única habitación, de techos bajos, que estaba usualmente vacía, excepto por unos pocos hombres bebiendo cerveza de mijo, apiñados alrededor de una mesa en el medio de la cual había una única vela. Escaleras arriba, el hall estrecho que llevaba a la puerta que se abría al apartamento de Kunsan era bastante oscuro. Con el agua goteando de mi paraguas, hice mi triste camino a lo largo de ese oscuro pasaje y llamé con mis nudillos en la invisible puerta al final. La habitación en la que nos encontramos era su pieza, así como también el altar de la familia y el living. Las imágenes del panteón del budismo tibetano y los retratos de importantes lamas Nyingma adornados con bufandas ceremoniales, colgando de clavos a lo largo de las paredes. Una TV en el rincón, enfrente del altar familiar, brillando en la semioscuridad de la luz de una única lámpara de manteca. Esa lámpara y la tenue luz entrando a través de las ventanas eran usualmente la única luz bajo la que nos encontrábamos, ya que el monzón causaba estragos con las líneas eléctricas. Era más común que no hubiera electricidad a que sí hubiera. Kunsan usualmente estaba sentado de piernas cruzadas en su cama cuando yo llegaba, con unas escrituras sin encuadernar abiertas frente a él. Estaba cantando del libro, mirando solo brevemente hacia donde yo entraba para indicarme el asiento con respaldar frente a él, donde yo siempre me sentaba. Cuando terminaba se ponía de pie. Todavía cantando, encendía un pequeño fuego de papel y madera en una sartén convexa que podría haber servido alguna vez para hacer chapatis o panes chatos. Soplaba en las brasas con un tubo corto para hacerlas brillar, y luego ponía en ellas las ramas de pino conocidas como san, la cual libera unas nubes de humo fragrante. Abriendo la ventana, él colocaba el incienso ardiente en el tejado de zinc de su vecino, que estaba inmediatamente fuera de su ventana y protegía de la lluvia. Iguales a los desordenados techos en el mercado de Darjeeling. Durante todo ese tiempo, él estaba recitando un mantra, mientras el humo blanco emergía con las nubes bajas en las cuales la ciudad había estado inmersa durante días. Cuando acababa el ritual, envolvía cuidadosamente el libro en tela, lo ataba con una cinta de color, se paraba de su cama y lo metía en una estantería. Luego se volvía a sentar en su cama con una enorme sonrisa, sus orejas de ñomo que sobresalían de su cabeza, y comenzaba a reír incluso antes de decir nada. Así que, exclamaba, ¿y entonces qué? A lo largo de innumerables tardes, él me contó la historia de su padre de principio a fin, algunas veces comenzando en el final y yendo hacia atrás, o llevándome a través de episodios fantásticos hasta que casi me chocaba con la realidad. Poco después de mi llegada, su hija Yeye, o más a menudo su hijo Wanchuk, vendrían.
Ellos estaban en sus 20, hablaban en inglés muy bien y se turnaban para ser mis intérpretes, aprendiendo de esa manera acerca de la vida de su abuelo y de la manera inusual en que su padre había crecido. La esposa de Kunsan nos traía té y se sentaba a menudo en el lado opuesto de la cama y escuchaba en silencio las historias de su esposo, excepto cuando la historia se ponía demasiado graciosa y todos reíamos sin que hubiera manera de parar. Algunas veces era el Taman Tulku, un niño de 8 o 9 años quien nos traía el té. Los Taman son unas personas budistas de las partes altas en los Himalayas de Nepal, cerca de la frontera tibetana. Él era el Tulku o la reencarnación de un lama, aunque probablemente uno no de muy alto rango. Como el Taman Tulku había nacido en una familia tan pobre que no podían costear ponerlo en un monasterio para recibir el entrenamiento especial, Kunsan accedió a hacerse cargo de él. Viviendo con la familia, él era una cruza entre un sirviente honorífico, un hijo y un empleado de tiempo completo en un puesto de 2 ropas que tenían en un pequeño cubículo en un shopping cuyo cartel anunciaba desvergonzadamente el paraíso del comprador. A cambio de hacerse cargo de él, Kunsan estaba enseñándole a leer y escribir tibetano, así como también instruyéndolo en el Dharma. Fue mucho más tarde que Kunsan me contó que el niño no era en realidad un tulku o reencarnación, pero nunca había podido decirle. Luego de eso, yo internamente lo llamaba el no tulku de Taman. Kunsan es una persona no monástica. Él no afeita su cabeza ni tampoco viste una túnica, excepto en ocasiones especiales donde viste las túnicas blancas de los practicantes tántricos conocidos como los Nakpas. Aunque él es considerado por muchos como un Rinpoche, Rinpoche significa precioso y es el término que los tibetanos reservan para sus altos lamas, Kunsan es conocido como Dunsen Rinpoche, el título usado por el hijo de un alto lama. La habilidad especial y casi de medium que los limpas tienen de entrar a un estado atemporal y extraer algo hacia este plano temporal, sea una enseñanza en forma de ter o tesoro, o la dirección hacia un valle oculto, a menudo se pasa de padre a hijo. Kyechok Limpa, el padre de Tulshuk Limpa, había sido el primero en la línea, y había ciertas expectativas de que Kunsan lo siguiera. Habiendo crecido como el hijo de Tulshuk Limpa, él ciertamente tenía el conocimiento y la experiencia, y sin duda también la educación. Aún así, Kunsan era el primero en decir que él carecía de esa rara y especial habilidad, la cual puede ser solo dada por el destino, y la cual define a un verdadero Limpa. Aunque no sea un Limpa, el conocimiento de Kunsan del Dharma o de las enseñanzas del budismo tibetano es vasto y profundo. A causa de esto, y a raíz de su padre, él ha tenido mucho contacto y ha tomado iniciaciones con algunos de los más grandes lamas de estos días. Aunque él consagró su vida en gran medida al Dharma, también ha estado en los negocios durante muchos años. Ahora que sus hijos y el Taman Tulku se han hecho cargo de la rutina diaria de la familia y del puesto de ropa, él se dedica aún más plenamente al Dharma, donde la mayor parte de su día lo pasa sentado de piernas cruzadas en su cama con un pecha o escrituras abiertas frente a él, blancas nubes de sang ondulando hacia los cielos fuera de su ventana, mientras realiza rituales para él mismo y su familia, así como también para otros. Muchas personas vienen a él por las enseñanzas y a pedirle que realice un ritual en nombre de los enfermos. Él reparte agua bendecida y otras sustancias sacralizadas por el ritual. A menudo cuando llego, hay otros en la habitación escuchándolo hablar sobre algún aspecto del Dharma o haciendo ofrendas para que él realice un ritual para un familiar muerto. A veces le traen gente enferma. Él escucha los síntomas, consulta los calendarios astrológicos, da medicinas tibetanas y tés herbales, y teniendo en cuenta la fe que tienen en él, les ofrece la fuerza para sanarse a sí mismos.
Una vez, luego de que el hijo de un anciano tibetano que estaba muy enfermo se había ido con su pequeña botella de agua bendecida, Kumsan dijo: ¿qué debo hacer? Cuando ellos vienen, debo hacer algo. Aunque a veces estoy ocupado, demasiado ocupado. A mi padre le ofrecieron muchos monasterios. A mí también. Pero yo no estoy interesado. Si tienes tu propio monasterio, cuando alguien muere tienes que ir y hacer una puya durante todo el día. Y no solo un día. Cuando la gente se enferma, todo el tiempo hay gente diciendo: Rinpoche, apúrate, apúrate. ¿Y qué voy a decir? Tengo que ir. En otra ocasión, Kumsan me dijo: las personas de Tamán me dijeron: tú eres muy educado y eres muy bueno internamente. Eres el hijo de un alto lama. Así que te ofrecemos nuestro monasterio. Pero yo dije: no. Esta clase de trabajo no me gusta. Pero luego ellos dicen: Rinpoche, si tienes un gran monasterio, serás un gran lama con muchos discípulos. Eso es lo que la gente Tamán dice. Pero un mes tiene 30 días. Con mi propio monasterio, en todos esos días, ni un solo día estaría vacío, ni un solo momento libre. Y yo, este tipo de trabajo lo encuentro muy aburrido.